tenemos a un especialista en dictaduras y democracias como primer invitado del programa de hoy. Es el autor de estos dos libros. Se llaman Dictaduras y sus paradigmas. Es Julio Schilling, escritor y politólogo. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿para qué sirve una democracia y qué es una dictadura y qué hay en Venezuela? Ya regresamos. Bueno, tenemos un rostro nuevo para los venezolanos. Es el autor, entre otros, de este libro, Dictaduras y sus paradigmas. Es un politólogo y un escritor sumamente exitoso, Julio Schilling. Y lo tenemos como invitado principal para sentar unas bases, ¿no?, para hacer todos los programas que queremos hacer sobre lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, porque el mundo está cambiando y está cambiando radicalmente. Bienvenido. Un placer. ¿Qué es una democracia y eso para qué sirve? La democracia es un sistema político de autogobierno, donde los ciudadanos pueden, si existen determinadas precondiciones, elegir libremente a sus representantes. Pero con el entendimiento de una democracia hace falta unos variables, unas adiciones como libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, si no hay lo que se llama un Estado de Derecho, en otras palabras, un régimen donde impera la ley, donde si la ley dice esto no se puede hacer, y no digo ley donde un gobierno en turno pues pone la ley, sino determinadas nociones de que hay derechos que están fuera del alcance de una ley. Por ejemplo, los derechos naturales, el derecho de la libertad. Ok, perfecto todo eso. ¿Y eso con qué se come? ¿Con qué? ¿Se come? ¿Eso da de comer a la gente? Por supuesto, porque la libertad es esencial para la productividad, tanto en lo económico como en lo social. Y una democracia, si no existe libertad, deja de ser una democracia. ¿Y por qué hay tanta gente entonces que ama a Fidel Castro como amaba a Stalin, como amaba a Pinochet, como ama a Maduro, que bueno, son dictaduras en diferentes niveles, pero son dictadores? No podemos medir el amor, por ejemplo, que se tiene o no por Fidel Castro, por Hugo Chávez, por Kim Jong-un, porque el terror opera de una forma íntima en la vida de la población. Entonces no se puede palpar porque no hay libertad. No hay libertad para verdaderamente expresar un sentimiento. Entonces es una suposición. En otras palabras, cuando vemos en una plaza llena de personas alabando a un líder que está ahí reforzado por el terror y la represión, pues no se puede realmente medir lo que es la voluntad, la aprobación del pueblo. ¿Y qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen no democrático. En otras palabras, es un régimen donde no hay democracia, donde no hay alternativa para escoger, alternativa verdadera dentro del campo político. O sea, que puede haber elecciones y ser una dictadura. Son votaciones, naturalmente. Pero es que la mayoría de la gente piensa que el sinónimo de democracia es tener unas elecciones. Bueno, que si no hay elecciones, no hay democracia. Y que todos los regímenes que tengan elecciones, ya sean el de Gaddafi, o sea el de Castro, o sea el de Stalin, o sea el venezolano, es una democracia porque hay elecciones. Mira, tenemos que entender que la democracia es realmente una isla dentro de un gran mar histórico. Estamos hablando, su ensayo más exitoso en los Estados Unidos y después en la Revolución Francesa, estamos hablando de 237 años, 238 años esencialmente, o sea que eso en la historia del mundo no es nada. Entonces, ¿qué pasó? Previo a eso,
El despotismo era el modo de ejercer la política. Había monarquías, estaban los faraones. De pronto la democracia le dio un sentir mucho más romántico a la política. Ya los dictadores no querían ser considerados déspotas o monarcas, sino querían también entrar en la noción, en la caravana de la democracia. Perfecto, pero ¿por qué hay países que saliendo de una dictadura viene una democracia y aparentemente fracasa y votan porque regrese el dictador? Caso de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Bueno, en el caso de Nicaragua, como podemos también incluir otros casos del antiguo bloque socialista. Porque en Nicaragua, y perdone que lo interrumpa, no es como en Venezuela, que el poder electoral está en manos del régimen. En Nicaragua era un poder electoral más amplio, más democrático, y el pueblo votó para que regresara el dictador. Pero primero hay que hacer la distinción que ganó por pluralidad. En otras palabras, cuando se cambiaron las leyes electorales en Nicaragua, bajo las leyes preexistentes al acuerdo que hubo entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, el sandinismo no hubiera ganado las elecciones, es lo primero. Segundo, ese cambio lamentable que en hecho fue para evitar que Arnoldo Alemán pues, fuera por el resto de la vida a la cárcel, pues entonces le pavimentó el camino para el sandinismo. Pero en la importancia... Sí, pero votaron por el dictador. Lo que usted quiera, pero votaron. Votaron, pero ¿por qué votaron? ¿Por qué eso ocurre? Muy sencillo, por el gran error de que no se llevó a cabo un proceso de descomunización cuando no se criminalizó lo que fue la dictadura sandinista. Perdone, ¿no será que hay mucho vagabundo que se hace llamar demócrata? Y mucho comerciante y ladrón que llega al poder con el nombre de demócrata, y se puede, en una democracia o pseudodemocracia, se puede denunciar, mientras que en una dictadura nadie en Cuba va a decir los millones que tiene y los muertos y asesinados que tiene Fidel Castro, como no se podía en Chile, por cierto, cuando Pinochet, ¿no? Para que no vayan a decir que estamos parcializados por las dictaduras de izquierda y no hablamos de la derecha, aunque Pinochet tiene muchísimos menos muertos que Fidel Castro, vamos a estar claros. Bueno, pero ahí están. En cambio, en una democracia se puede denunciar, ¿no?, verdades y mentiras, porque en el caso de Venezuela, quien desprestigia la democracia no solamente son algunos gobiernos unos peores que otros, sino son los mismos dirigentes democráticos. Correcto. Que se acusaban entre ellos de ladrones y demás, y no había ninguna investigación y no había ningún preso. Correcto. Estamos viendo, y primero hay que destacar, yo creo que tú haces un punto excelente de señalarlo, nada de esto fuera posible si no fuera por la complicidad del mundo libre y de los demócratas del mundo, sin lugar a duda. La idea de coaptar al empresariado es parte de un mecanismo que esto no viene desde el fascismo. En otras palabras, uno de los puntos de diferencia en práctica en la fase inicial, cuando toman el poder tanto Mussolini como Hitler, es coaptar el sector comercial para servir los intereses de la dictadura política. Entonces, lo que estamos viendo es un disfraz de democracia, donde hay votaciones, que no es lo mismo que elecciones. Hay una oposición leal, pero incapaz de realmente cuestionar al poder político. Y no es porque no existan tal vez personas de buena voluntad, simplemente es el problema sistémico. El sistema, no existen las condiciones, no hay la necesaria libertad primero para competir por el poder. Los que cuentan los votos, el Consejo Electoral, es una extensión del poder político dictatorial. La rama judicial, o sea, la noción de separar los poderes se hizo que es un ingrediente fundamental de la democracia. ¿Por qué se quiere separar poderes? Bueno, para que una rama no tenga predominancia sobre la otra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas nuevas dictaduras del siglo XXI, como la que hay en Venezuela, como la que hay en Nicaragua, como la que hay en Ecuador, como la que hay en Bolivia? Cuba ya es una dictadura a lo descarado, pero las dictaduras del siglo XXI se caracterizan con tener la simulación
de una democracia, porque tienen votaciones, pero controlan quién cuenta los votos. La prensa está censurada y donde más espacio existe es para la proyección hacia el exterior. Le dejo esta pregunta en el aire. Ese cuento o esa esperanza, que es lo último que se pierde, de que las dictaduras caen, a mí no me lo diga. Porque allí está, Franco murió en su cama, Fidel Castro, si no está muerto y hay un identikit en lugar de él, ahí hasta que se muera va a estar, porque esas son monarquías. Ahí está Corea del Norte. Las dictaduras no caen fácilmente. ¿Usted cree que en Venezuela esa dictadura, viva o muera Maduro de cáncer o de otras circunstancias como el dictador anterior, va a caer? Le dejo la pregunta en el aire. En esta parte del programa estamos conversando con el autor de este libro, Dictaduras y sus paradigmas, Julio Schilling, escritor y politólogo, porque hay que sentar las bases de en qué sistema estamos, qué estamos viviendo y cuál es la verdad de todo lo que está sucediendo en América Latina y concretamente en Venezuela, que es lo que más nos duele, porque además desde Venezuela se está propagando estas dictaduras y que socialistas y que no son más que dictadores que lo que quieren es el poder. Pero las dictaduras no son tan fáciles de que caigan. Hay muchos cubanos en Miami todavía que tienen la maletica lista ya a los 80 años porque mañana cae Fidel, mañana acaba el régimen. Y no todos los países tienen la suerte de España de tener un rey como Juan Carlos, un civil como Adolfo Suárez y un dirigente comunista de la talla de Santiago Carrillo, que querían de verdad la democracia. Las dictaduras caen, es muy difícil que caigan, y la dictadura venezolana, que maneja todos los poderes, ¿no?, es más difícil todavía. ¿O usted cree que estoy equivocado? Mira, hay que hacer la distinción, Napoleón, de una forma cualitativa, o sea, hacer la distinción en los tipos de dictaduras. Por lo general podemos mirar una dictadura autoritaria y una totalitaria. Cuando mencionas España, por ejemplo, cuando mencionas el Chile de Pinochet, estamos hablando de dictaduras autoritarias, completamente diferentes a las dictaduras totalitaria como la que hay en Cuba, como la que hay en Corea del Norte, como fue el nazismo, como fue el fascismo de Mussolini y como fue y como es en gran medida la que hay en Venezuela. Son dos animales completamente diferentes. Como el nazismo no duró toda la vida, ¿por qué no duró? Hubo que sacarla. Entonces, dictaduras totalitarias, porque el trabajo de todo dictador es aplastar la oposición política, es tener el control político. La diferencia entre una autoritaria y una totalitaria a simple análisis es que se extiende el control en la esfera económica y en la esfera social, porque dictaduras totalitarias van con un propósito misionero, provienen de una ideología radical donde ellos se creen que son enviados y tienen que cumplir un papel milenario. Es una falsa religión. Son religiones políticas que por lo general que siempre son hablan del materialistas. futuro. Dentro de una década, dentro de un mes, dentro de un año tendremos la felicidad, y pasan 40 y nunca la tienen. Y no solo eso, son apocalípticas, quiere decir que sin ellos se acaba el mundo. ¿Pero por qué le creen? Porque hay gente que le cree. ¿Por qué después de 40 años todavía hay gente que un tirano como Fidel Castro, un fracasado como Fidel Castro, no solamente hay pueblo que lo admira, sino hay dirigentes pseudodemócratas que van allá a adularle cuando él es un fracasado? Vamos a estar, ¿es un fracasado por qué? Porque un político es un fracasado no porque tiene 40 años en el poder, sino porque su país está peor con él que cuando él llega. Totalmente. A diferencia, por cierto, de Pinochet, que fue un dictador triunfador, porque Chile, a pesar de los muertos y la dictadura, cuando él salió estaba mejor que cuando él llegó. Pero entonces, ¿por qué quieren a Fidel Castro? ¿Por qué un tipo tan gris? Porque por lo menos Chávez era simpático, tenía carisma y demás, pero un tipo tan gris, tan poco preparado como Maduro, ¿cómo puede durar? Por el terror. Cuando miramos la popularidad, por ejemplo, de un
Fidel Castro. Dentro de Cuba existe un mecanismo de terror, o sea, la dictadura totalitaria se caracteriza y su éxito reside en cómo organiza el poder político y la sociedad. En otras palabras, el poder político toca lo más íntimo de la vida. Cuando una persona, por ejemplo, va al colegio, tiene un expediente laboral, tiene un expediente en la cuadra donde vive, se conoce todo de su vida, todos sus movimientos. Ese tipo de control primero hace que las personas se autocensuren. Segundo, las dádivas. Para avanzar en una sociedad cerrada, totalitaria, te tienes que plegar al poder político. De lo contrario, eres marginado, eres eliminado. Cosa que no sucede en dictaduras autoritarias, porque en una dictadura como la de Franco y como la de Pinochet, si tú no te profesabas políticamente contrario al régimen, no tenías ningún problema. En cambio, y esta diferencia la hizo un antiguo comunista, o sea, la destacó un antiguo comunista yugoslavo, Milo Vangilas, que dijo que la gran diferencia es que las dictaduras autoritarias persiguen a sus oposiciones reales. Las totalitarias persiguen no solo a la oposición real, sino a la oposición potencial. En otras palabras, una clase social, una raza que puede ser una amenaza. Y si eso es así, ¿por qué cae fracasando rotundamente el muro de Berlín? ¿Por qué cae la Unión Soviética y se deshace la Unión Soviética, siendo junto con los Estados Unidos la gran potencia mundial y habiendo sido dividido el mundo entre ellos y los Estados Unidos? El comunismo soviético cae porque había una administración norteamericana que rompió la política de contención y empezó una política de revertir. En otras palabras, confrontó a la Unión Soviética e empezó un mecanismo de facilitar a movimientos tanto en Europa Oriental como en Afganistán para combatir al Imperio Soviético. La noción de la estrategia del escudo de misiles que los Estados Unidos empezó a desarrollar. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, que era algo que los soviéticos estaban también tratando de desarrollar. Pero no tenían el dinero. No tenían el dinero. A la Unión Soviética, al poder político, llegó a la conclusión de que en 10 años los Estados Unidos iba a poder tener la capacidad de exitosamente atacar con armas nucleares a la Unión Soviética y que la Unión Soviética iba a quedar devastada y no iba a poder responder. Eso fue lo que lanzó a que sacaran a un individuo como Mikhail Gorbachev, que quiso instituir reformas económicas a lo de China. Pero ¿qué pasó? No encontró el apoyo político. Entonces, obligatoriamente empieza a abrir el campo político para poner en práctica las medidas económicas para la supervivencia. Gorbachev creyó en el socialismo. Es más, él creyó que realmente las personas, si tuvieran una opción verdadera, iban a querer seguir estando bajo el comunismo. O sea, el comunismo no se cayó, lo tumbaron. Fueron muchos años y particularmente se incrementó con la administración de Reagan. Y no solo eso, el Vaticano también jugó un papel fundamental. Bueno, y el pueblo que no quería estar en una dictadura comunista, porque de nada vale la CIA, ni el Vaticano, ni nada de eso, si no tiene apoyo popular. La doctrina Sinatra, como la canción de Hacerlo My Way, cuando se quebró la doctrina Brezhnev, la Unión Soviética, porque ya no podía seguir dando el apoyo que le estaba dando a Europa Oriental, que fue empezó un efecto de descolonización. Sacó sus tropas, le dio luz verde a Europa Oriental a hacerlo a su manera, a que hicieran lo que les diera la gana. Les dijo que ya no lo iba a proteger a los regímenes que habían puesto en el poder. Entonces, pues claro, eso tuvo un impacto inevitable donde cada día la represión, cuando miramos por ejemplo en Alemania Oriental, donde en Leipzig, en una protesta, el primer día habían 10 personas. Cuando vieron que no fueron sacados a palo, a la semana ya habían 29. Y así sucesivamente, que a los 2 meses ya habían miles. Y antes de despedir esta parte del programa, ya nuestro invitado, bueno, ¿qué es eso del socialismo del siglo XXI en una frase corta? Es el socialismo del siglo XIX, del siglo XX, reciclado, confinado para acomodar los cambios del siglo XXI. Es
más de lo antiguo reciclado con una nueva careta para vender como una mercancía. No es ¿Es nada una más. democracia o es una dictadura? Es la dictadura, podemos decir, del siglo XXI. Ahora, le hago la misma pregunta y esta es la última que le hice a Fidel Castro cuando él celebraba 20 años en el poder. Esa entrevista y esa discusión salió aquí en los Estados Unidos en la ABC y en Venezuela salió en la revista Resumen. Se está celebrando los 20 años, o ustedes están celebrando los 20 años de haber llegado al poder, y el eurocomunismo, una de las bases es que la dictadura del proletariado no se justifica como dictadura si ya están en el poder y además manejan el poder. ¿Hasta cuándo se justifica la dictadura de Maduro y su gente? Es que ellos están en el poder por el hecho de estar en el poder. En otras palabras, es milenaria. Nunca la noción de que algún día... Quiere decir que ellos podían haberse, si les convenía, haber decidido que son nazis con tal de quedarse en el poder, que es lo mismo que ser comunista Totalmente. con tal de quedarse en el poder. Totalmente. Que ahí no hay ideología, sino que se juega con una ideología. Hay una ideología que se abraza, que se usa. Me explico, o sea, hasta el punto que realmente creen o no. Yo creo que tu punto es muy importante porque por un lado hablan de igualdad cuando lo que están imponiendo es un sistema de casta, un sistema cerrado, un sistema de privilegios. Es todo lo contrario en los países libres, democráticos y capitalistas, donde realmente el pobre tiene la oportunidad, por medio del logro de su esfuerzo, de superarse. No es así en las dictaduras del siglo XXI, en esta nueva versión del comunismo del siglo XXI, donde el poder político dictatorial es el que decide, el que gana, el que ¿Cómo pierde. se tumba Maduro? ¿Cómo se tumba una dictadura como esa? ¿En la calle? En la calle y la forma más eficiente y menos costosa con las armas. Pero el pueblo no está armado. Pero el derecho de rebelión, que es un principio sacrosanto, donde dice cuando el sistema democrático falla, la sociedad tiene el derecho y la obligación de cambiar de régimen. La fuerza militar Eso lo es dice parte de la nuestra sociedad. Constitución. Yo lo sé. También la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la de las Naciones Unidas, la Declaración Universal. Sentamos el primer punto indispensable para ver si uno defiende o ataca eso que llaman en Venezuela socialismo del siglo XXI, con Julio Schilling, escritor y politólogo, autor, entre otros libros, de estas dictaduras y sus paradigmas. ¿Qué pasó y hasta qué punto, hablando de Constitución, es legal lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que hay que pedir permiso para las manifestaciones pacíficas? Para las violentas no, por lo visto, porque especifican que tienen que ser manifestaciones pacíficas, ¿no? Gisela Parra sabe de eso. Ya viene.